Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos a través de nuestro canal de YouTube todos los días martes. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, Argentina. Y en esta oportunidad, el título de la reflexión es el siguiente: no declares ni decretes, solo oye y confiesa. Y vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, en la versión de la Biblia, en la traducción lenguaje actual, que dice lo siguiente: la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Hoy en día, en las diferentes iglesias y congregaciones hay una modalidad que se trata de declarar y decretar. Y toman este pasaje bíblico como respaldo para su práctica, diciendo que todo está en nuestra lengua, que todo está en el poder de las palabras. Y que si confesamos algo, si declaramos algo, si decretamos algo, lo que declaramos y decretamos tiene que suceder. Y nos encontramos escuchando innumerables declaraciones y decretos en las diferentes reuniones, en los diferentes cultos públicos que realizan, diciendo, afirmando que lo que están pronunciando con su boca sí o sí va a suceder. Sin embargo, tenemos que ir al diccionario en primer lugar y ver lo que es una declaración. Una declaración es acción y efecto de declarar o declararse, manifestación o explicación de lo que otro u otros dudan o ignoran. Dice también que las declaraciones constitucionales, hablando de nuestra Constitución, definen como el reconocimiento formal por parte de los textos legales constitucionales contemporáneos de los derechos humanos como derechos fundamentales en cuanto concreción positivizada de aquellos y de sus correspondientes garantías. Lo que una declaración a nivel constitucional significa, en pocas palabras, es reconocer los derechos humanos como derechos constitucionales y que esos derechos humanos vayan acompañados de diferentes garantías para que esos derechos se puedan ejercer. Y un decreto es una resolución escrita de carácter normativo expedida por el titular del Poder Ejecutivo en uso de sus facultades legislativas o por el Poder Legislativo. Podemos decir que es una resolución, una ley que emana del Poder Ejecutivo usando facultades legislativas o del mismo Poder Legislativo, que es aquel que se encarga de poder legislar las diferentes normas, las diferentes leyes. Por eso podemos ver que cuando hablamos de declaraciones constitucionales y de decretos, todo debe nacer en una autoridad competente, en una autoridad podemos llamarle suprema, de la cual deben emanar declaraciones y decretos. Sin embargo, a través de las diferentes declaraciones y decretos que se formulan en las diferentes reuniones, en los diferentes cultos de la iglesia, lo único que se hace es emitir palabras y más palabras que tendrán sus consecuencias, ya que muchas de ellas no se cumplirán. Sin embargo, la Biblia nos dice en el Salmos capítulo 32, versículo 1 al 5, lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo que se hace hoy en día es declarar o decretar cosas positivas, cosas beneficiosas para mí como persona, cosas beneficiosas para la iglesia. Sin embargo, esas declaraciones y decretos en ningún momento tienen la función de declarar, de confesar el pecado o los pecados. Sin embargo, el Señor nos habla que es bienaventurado aquel que ha sido perdonado y cubierto su pecado. Y solamente puede ser perdonado alguien que confiesa su pecado. Muy poco se oye hoy de confesión de pecados, pero sí se oye de confesión, de declaración sobre cosas que deben suceder, sobre la posibilidad de confesar con nuestra boca que vamos a ser ricos materialmente, que vamos a recibir diferentes bendiciones materiales, pero nadie dedica tiempo a confesar sus pecados. Sin embargo, la Biblia nos habla que antes de confesar nuestro pecado, hay algo muy importante que debemos hacer. Y esto lo encontramos en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, en la Reina Valera 1960, que dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. Para confesar nuestros pecados, para confesar nuestras maldades, primeramente debemos oír la voz de Dios. Era el consejo del rey Salomón, era el consejo de este predicador, de este hombre sabio. Cuando vayas a la casa de Dios, no vayas dispuesto a hablar, no vayas dispuesto a pedir, ve dispuesto a oír primeramente. Todo lo contrario a lo que hacemos muchas veces. Vamos, nos acercamos a una congregación, a una iglesia, pero nos acercamos con el fin de pedir. Pedir por nuestra necesidad, pedir por la sanidad de algún enfermo, pedir por una bendición especial, pedir por nuestra familia, pedir. Lo que se traduce en que vamos primeramente para hablar. Pero acá el consejo es muy sabio y nos dice que primeramente debemos ir dispuestos a oír. Debemos entrar a la casa de Dios para oír. Abre los oídos y cierra la boca. Porque en las muchas palabras hay pecado también. Y debemos entender esto, debemos comprender esta verdad bíblica. Ahora, ¿por qué la Escritura nos dice primeramente que debemos oír antes que hablar? Porque como dice Romanos 10:17 en la Reina Valera 1960, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no nace en la boca de una persona.
La fe no nace en lo mucho que habla una persona. La fe no nace en las muchas palabras positivas que puede emitir una persona. Muchos dicen hoy que debemos ser positivos ante todas las cosas. Sin embargo, la Escritura nos habla acá que la fe viene por el oír. La fe no nace en la boca, nace en el oído, porque debemos escuchar a Dios. La fe viene de Dios, nace en Dios. Él es el autor y consumador de la fe. Y cuando estamos dispuestos a oírlo a Él, es cuando puede nacer fe en nuestra vida. Pero primero, el primer elemento de nuestro cuerpo que debemos utilizar no es nuestra boca, es nuestro oído. Es muy importante esto. Ahora, ¿cuándo debemos oír? ¿Cuándo es el tiempo para oír? La Biblia dice en Hebreos 4:7 en la Nueva Traducción Viviente: entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. ¿Cuándo debemos oír la voz de Dios? ¿Debemos oír la voz de Dios? Hoy. Hoy es el momento en el cual debemos oír la voz de Dios. En este instante, cuando tú estás escuchando este mensaje, es el momento de oír la voz de Dios. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Israel oyó la voz de Dios, pero no fue consecuente con lo que Dios le pedía. No estuvo dispuesto a obedecer y su corazón se fue endureciendo. El corazón del pueblo de Israel se fue endureciendo y tuvo como consecuencia el no entrar en la tierra prometida. ¿Y por qué sucedió esto? Porque el pueblo estaba más dispuesto a hablar que a oír. El pecado del pueblo de Israel fue la murmuración. El pueblo estaba constantemente murmurando. Murmuraba de Moisés, murmuraba de Aarón, murmuraba de Dios. Y eso lo llevó a pecar. Sus palabras lo llevaron a pecar constantemente. Aún cuando ellos pronunciaban que iban a obedecer a Dios en todo, estaban mintiéndole a Dios, estaban pecando, porque estaban más dispuestos a hablar que a oír. Sin embargo, hoy nosotros tenemos la posibilidad de oír. Dice que el tiempo aceptable de salvación es hoy, es en este momento. Ahora, ¿qué debes confesar? ¿Qué debes confesar con tu boca? La Biblia nos dice lo siguiente en Primera de Juan 1:9. Palabra de Dios para todos es la versión que voy a leer. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Lo que debemos confesar era lo que el rey David confesó en los salmos. Era su pecado, su transgresión, su desobediencia a Dios. Eso es lo que debemos confesar con nuestra boca. Confesar nuestro pecado, confesar nuestros pecados. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cuál es el pecado que debemos confesar?
¿Cuál es el pecado? El principal pecado que tenemos cuando estamos lejos de Dios. Primera de Juan 5:12 en la palabra de Dios para todos nos dice: el que tiene al Hijo tiene esa vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. El pecado que debemos confesar es haber rechazado al Hijo de Dios, es haberle dado la espalda a Dios. Ese es el principal pecado que existe en nosotros como seres humanos. Ese es el pecado que Dios quiere que confesemos en primer lugar. El pecado de haber rechazado a Jesús, de no aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y cuando no aceptamos a Jesús como Salvador, cuando no aceptamos a Jesús como Dios, no tenemos vida eterna. Es por eso tan importante que confesemos nuestro pecado, que confesemos que le hemos dado la espalda a Dios. Romanos 10:8 al 13 dice en la Reina Valera 1995, pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Confesar que Jesucristo es el Señor, confesar que Jesucristo es el dueño de todas las cosas, confesar y reconocer que anhelo que Jesucristo sea el Señor y dueño de mi vida. Esa es la confesión que debemos esperar de Dios, que debemos esperar que Dios quiere que nosotros confesemos. Esa es la confesión que Dios espera de cada uno de nosotros. Y cerca está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta palabra de fe, como lo hemos explicado con anterioridad, no nace en la boca de un ser humano. Esta palabra de fe nace en la boca, en el corazón de Dios. Y esta es la palabra de fe que nos lleva a reconocer nuestros pecados y a reconocer que no solamente necesitamos un Salvador, alguien que perdone nuestros pecados, sino también a reconocer que necesitamos de parte de Dios también un Señor, alguien que gobierne nuestras vidas, alguien que dirija nuestras vidas, para que ya no volvamos a caer en pecado. Y esa persona, ese Salvador y ese Señor es uno solo. Esas características están reunidas en una persona, y es la persona de Jesucristo, el Señor. Entonces, ¿qué nos queda por hacer después de haber escuchado todo esto? Salmos 38, versículo 17 al 18 en la Reina Valera 1960 dice: pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi
pecado. Hasta una enfermedad física había causado el pecado en la vida de David. Hasta una enfermedad en sus huesos, una enfermedad muy dolorosa, había sido desatada en su vida por causa del pecado. Estaba a punto de caer, su dolor era continuo, y él dijo: por tanto confesaré mi maldad, y realmente me voy a entristecer por mi pecado. Y después el Proverbios 28:13 dice lo siguiente en la Reina Valera 1960: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mientras no haya confesión de pecados, no hay prosperidad. No hay posibilidades de avanzar. No hay bendición. Pero si los confesamos y nos apartamos de esos pecados, alcanzaremos misericordia de parte de Dios. La misericordia la alcanzamos no solamente cuando confesamos nuestros pecados, sino que se debe complementar con otra acción, y es apartarse de los mismos. Podemos reconocer los pecados, confesarlos, pero si no nos apartamos de ellos, si no los dejamos atrás, no prosperaremos, no alcanzaremos misericordia. Dios, dice el Salmo 103:8 en la Reina Valera 1960, es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Otras traducciones dicen: grande en amor inagotable. Fiel es su amor. Entonces vemos claramente que estamos ante un Dios de misericordia, pero que para alcanzar esa misericordia debemos confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. De hecho, te digo que si estás escuchando este mensaje y lo estás entendiendo, es porque la misericordia de Dios te ha alcanzado. Pero para permanecer en esa misericordia de Dios, debes confesar tus pecados y apartarte de ellos. Ya has descubierto por medio de la palabra de Dios que no debes declarar ni decretar, que debes primeramente oír a Dios y confesar tus pecados. Es la palabra de Dios la que has escuchado en este momento. Por eso, ahora debes confesar, reconocer que eres pecador y que necesitas de Dios. Por eso, mi amigo, mi amiga, te invito en este momento a que puedas orar conmigo la siguiente oración, que puedas repetir, pero repetir entendiendo lo que estás repitiendo y haciéndolo de todo corazón, con toda convicción. Te invito a orar de la siguiente manera: Señor Jesús, en este momento vengo a ti, reconociendo que la salvación no está en declarar o decretar, reconociendo que la salvación de mi alma no consiste en emitir palabras positivas. Por eso reconozco que la salvación de mi alma
depende de que yo reconozca que soy pecador. Y eso es lo que hago en este momento, Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te he estado dando la espalda, que no te he tenido en cuenta. Y te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Señor Jesús, recibo la vida eterna en este momento y te doy gracias, porque tú eres mi Señor y mi Salvador, y porque moriste en la cruz del Calvario por mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de corazón, debes tener la seguridad que Cristo mora en tu vida desde este momento. Que eres un hijo, una hija de Dios. Dice también la palabra de Dios: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Y te invito a que tomes contacto con nosotros, que puedas dejar tu comentario en la reflexión que que ya va a estar publicada allí en el canal de YouTube, y que también puedes tomar contacto con la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, y puedes hacer clic en el botón de WhatsApp, dejarnos tus datos o tu pedido de oración, tu comentario, y vamos a tomar contacto contigo, vamos a responderte. Si eres de la provincia de San Juan, Argentina, y quieres visitar nuestra iglesia, nos encontramos en el departamento de Santa Lucía, allí en la calle La Madrid, 1485 Este, barrio Camilo Rojo. Nuestras reuniones son los días jueves a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Eres muy bienvenido de participar de las diferentes reuniones. Sin más palabras, te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor. Ha sido una bendición haber podido compartir este momento contigo, y espero que esta palabra también sea de bendición para tu vida, sea de edificación. Y estaremos tomando contacto contigo a través de las diferentes transmisiones que vamos a seguir emitiendo a través de la página de Facebook y a través de las publicaciones de las diferentes reflexiones que hagamos en el canal de YouTube de la iglesia. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.